Saludo nuevamente, estudiante de sexto de secundaria. En esta oportunidad, su maestra Juana la Antigua, una servidora, está aquí para explicar de manera breve, pero detallada, la segunda unidad que corresponde al ensayo argumentativo. Y en esta oportunidad, nosotros vamos a trabajar con el mismo texto titulado Violencia y Acoso en las Escuelas, que es un ensayo argumentativo, pero esta vez lo vamos a hacer un poco con más análisis que en la comprensión oral. Es decir, vamos a escudriñar su contenido, la estructura, cómo fue que la autora lo redactó. Y en tal sentido, usted tiene dos opciones. Lee el texto, que es la opción más favorecedora. Lee nuevamente el texto. También puede escuchar a la maestra, que es la misma autora del mismo, la misma escritora, pero yo le estoy como sugerencia que lo lea para que pueda profundizar un poco más acerca de su contenido. Entonces, cuando usted concluya la lectura, va a proceder a desarrollar la actividad número 1 que guarda relación con el mismo. Por ejemplo, establece por lo menos dos diferencias entre un análisis de un texto argumentativo. Recuerden que ese fue nuestro primer tema del periodo regular, que tú establezcas dos diferencias entre ese tipo de texto y el ensayo argumentativo, partiendo de la estructura y la intención o propósito que tiene un ensayo argumentativo. Respecto a esta pregunta, recuerden que ustedes tienen todas las informaciones de la estructura, del propósito que tiene un ensayo argumentativo en la clase de nivelación. Recurran a eso y pueden comparar entonces una diferencia entre un análisis de un texto argumentativo y un texto o un ensayo argumentativo como tal. Luego acá, cuántos párrafos tiene el texto y cómo fue que la autora lo dividió, es decir, cuáles párrafos corresponden a la introducción, cuál al desarrollo y cuál es a la conclusión. Luego va a localizar dónde está la opinión y va también a decir cuál es la realidad, es decir, cuál es el referente, que no es más que el tema general que la autora utilizó para sustentar este ensayo. Recuerden, el tema no necesariamente guarda relación con el título, pero muchas veces el título que se coloca en un texto guarda muchísima relación con el tema. Va también, luego que usted diga cuál es el tema principal o referente, va también a decir cuáles otras ideas secundarias se trabajaron en el ensayo. Va a trabajar también qué propósito usted entiende, con qué propósito usted entiende que la autora utiliza preguntas. Ustedes ven que ella introduce preguntas dentro de algunos párrafos, pues ustedes van a explicar unos párrafos del desarrollo, van a explicar cuál fue la intención que ella tuvo de colocar esas preguntas acá. Y más adelante hay varios párrafos que tienen este símbolo, este asterisco. Entonces, usted va a seleccionar solamente uno de esos párrafos y va a analizar cómo fue que la escritora Juana la Antigua lo ha desarrollado. La autora empezó diciendo esto, utilizó tal recurso para desarrollarlo. Usted sabe cómo hacerlo en esa parte. Usted va a describir cómo fue que ella lo hizo, cuáles métodos utilizó. Y además va a identificar cuáles, por lo menos 3 verbos de opinión y en cuáles párrafos fueron utilizados. Y identificar por lo menos 5 tipos de conectores lógicos, es decir, conectores de causa. Si usted identificó alguno, lo coloca ahí. Bueno, vi porque, ya que, conectores de
de consecuencia, va a decir cuáles son, por ejemplo. Y también va a identificar si la autora utilizó algún tipo de contraargumento para refutar o contradecir, que es lo mismo, alguna idea que lo dice otra fuente, que lo dice una investigación, que alguien lo puede decir, pero que ella le va a llevar la contraria, que no son más que un contraargumento. Además, va a señalar cómo fue que la autora concluyó y dentro del texto investigue, revise si hay alguna ideología o algún juicio de valor presente. Ahí lo hay, pero no le puedo decir cuál es. Y además, el tema que se plantea en el texto, que usted lo colocó como respuesta en una de las preguntas que fueron formuladas, es un tema polémico, es controversial, señale por qué. Y si usted tuviera la oportunidad de cambiar el título de este ensayo que leyó, ¿qué título usted le pondría? Hasta aquí es que llega la comprensión escrita de un ensayo argumentativo. Muchas gracias y aprovechen el tiempo desarrollando estas actividades en el tiempo estipulado para que tengan la puntuación considerada tope. Gracias.